Ñandi Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Hola, queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Muy bien, Aprendiendo con Jesús, y siempre tenemos algunos amiguitos que vienen a acompañarnos, algunos ya son conocidos, ¿verdad?, de nosotros, y eso es importante, porque quiere decir que nos pueden ayudar mucho para que también nosotros aprendamos con Jesús. Vamos primero rápidamente a presentarnos de dónde venimos, qué grado estamos, cómo nos llamamos, incluso de qué club somos. Eso es importante, queridos niños. Yo soy de Guaraní. Bueno, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Lucas Mora, tengo 12 años y soy de la escuela CT y la verdad es que no tengo club. No tenés club. Bueno, niño, desde ahora ya sos guaraní, ya estás bautizado en guaraní. ¿Y vos, niña? Yo me llamo Melissa Ayala, tengo 12 años, estoy en el Colegio Virgen del Rosario y tampoco tengo ningún club. No tenés, entonces ya somos dos más de guaraní. Muy bien, he ganado 2 adeptos. Bueno, queridos niños, ahora vamos hoy a aprender algunas cosas importantes, ¿verdad?, en nuestro programa Aprendiendo con Jesús, en nuestra catequesis de todos los días. Hoy principalmente con estos niños queremos mirar un poco sobre los sacramentos. Niños, ¿sobre qué entonces vamos a ver? Sobre los Sacramentos. Entonces esto es importante. Yo les voy a hacer una pequeña definición antes de escuchar la palabra de Dios para que ya entremos en sintonía. Sacramentum viene de una palabra que está en latín. ¿Y saben lo que significa, queridos niños? El sacramento significa un signo, es decir, algo que se ve, algo que representa, algo que está mucho más allá también de lo que nosotros podemos tocar. Eso es un sacramento, es un signo visible que hace presente una realidad que va mucho más allá de lo que nosotros podemos tocar. Por ejemplo, el cuerpo y la sangre de Jesús, el signo de la presencia de ese sacramento, ¿dónde lo encontramos? En el pan y en el vino. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Ahí está el signo que después entonces se transforma nada más y nada menos que en el cuerpo y la sangre de Jesús. Bueno, eso es para comenzar. Pero ahora, queridos niños, vamos a comenzar escuchando primero la palabra de Dios. Vamos a comenzar con la Biblia y luego nosotros vamos a reflexionar aquí con estos 2 compañeritos que hoy nos acompañan. La cena del Señor. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza, que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces escuchamos la palabra del Señor así. Y ahora nosotros, queridos niños, vamos un ratito a un corte y volvemos enseguida con más Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Con estos signos la Iglesia nos recibe para unir nuestras vidas con Dios, pues Él nos acepta como sus hijos, nos alimenta con su pan y derrama sobre nosotros dones. Hoy en Catholic Kids veremos los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Ahora vamos a ver cada uno de estos 3 ritos de iniciación cristiana. ¿Qué es el bautismo? Es el sacramento por el cual somos liberados del pecado original y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia. ¿Por qué el bautismo es el primero de los sacramentos? Porque es la puerta que abre acceso a los demás sacramentos. Y sin el bautismo no se puede recibir ningún otro sacramento. Pero, ¿cuál es el origen del bautismo? Antes de que Jesús llegue al mundo, ya se escuchaba de la función que cumplía el agua, el cual era purificar, tal y como nos relata en la historia de Noé, pues de una forma simbólica nos explica sobre la purificación. Más adelante en el Evangelio de Mateo, vemos cómo Jesús, el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, es bautizado por su primo Juan. El bautismo significa liberación de los pecados. Jesús, sin haber cometido ningún pecado, hizo ser bautizado para cumplir con todo lo que se había señalado. En ello, cuando Jesús se encuentra en el río Jordán, cuenta el Evangelio que se abrieron los cielos, el Espíritu Santo bajó y se escuchaba: "Este es mi Hijo amado". La Iglesia, por amor, misión y obediencia, ha tomado este acto como primer signo de iniciación cristiana, es decir, el primer paso a la conversión para llegar al cielo. ¿De dónde surge la denominación bautismo? El nombre de este sacramento viene de la palabra en griego baptisein, que significa sumergir o introducir dentro del agua. ¿Desde cuándo se bautiza en la Iglesia Católica? Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado este sacramento. En efecto, San Pedro declara entre la multitud: "Conviértanse, que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo". Esto lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. ¿Por qué mantiene la Iglesia la práctica del bautismo en los niños? La Iglesia mantiene desde tiempos inmemorables el bautismo de los niños. Y para ello hay una única razón. Antes de que nosotros optemos por Dios, Dios ya ha optado por nosotros. El bautismo es, por tanto, una gracia, un regalo inmerecido de Dios, que nos acepta incondicionalmente. Los padres creyentes que quieren lo mejor para sus hijos, quieren también el bautismo, en el cual el niño es arrancado del pecado original y del poder de la muerte. Y ahora vamos a ver qué es la Eucaristía. Es el sacramento que hace presente en la liturgia de la Iglesia la persona de Jesucristo y su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Así como nuestro cuerpo necesita comer para vivir, para no estar débil sino fuerte, para no estar enfermo sino sano, así nuestra alma necesita comulgar para estar sana y fuerte. Cristo mismo dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día". Pero, ¿por qué los católicos celebramos la Eucaristía? Jesús, la noche antes de su pasión, quiso tener con sus apóstoles una última cena. Él sabía que pronto moriría y no estaría más con nosotros. Entonces quiso dejarnos algo, para que los hombres siempre pudiéramos tenerlo con nosotros. Ese algo que nos dejó Jesús es la Eucaristía. Y esta es la historia. En la última cena, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: "Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes". Después tomó la copa del vino y dijo: "Tomen y beban todos de él, porque este es cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía". Lo más hermoso de la Eucaristía es ver cuán grande fue el amor de Jesús, que no solo dio su vida, sino que quiso quedarse con nosotros. Como Cristo dijo: "Hagan esto en memoria mía", desde entonces los apóstoles, los primeros obispos, empezaron a consagrar el pan. Consagrar significa transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Y Él está presente en todas las hostias consagradas del mundo, aún en la partícula más pequeña que podamos encontrar. Así Cristo se encuentra en todas las hostias guardadas en lo sagrario.
mientras que el pan jamás se corrompe. ¿Cuáles son las condiciones para recibir a Jesús Eucaristía? Número 1. Debemos estar limpios espiritualmente, es decir, sin pecado. Vayamos a ver el libro de 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 28. Y nos dice: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Número 2. Debemos creer firmemente que Jesús está en esta hostia. Y San Pablo nos los dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Y nos dice: el que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo de Cristo. Y por último, vayamos a ver el sacramento de la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Cuando naces, recibes el bautismo. Pero seguramente eras muy pequeño y no entendías mucho. Con el sacramento de la confirmación, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo. Es decir, confirma su fe. ¿Cuándo empezó la confirmación? 50 días después de que Jesús murió y resucitó, se encontraban reunidos todos los apóstoles. Todos tenían mucho miedo. Entonces, mientras se encontraban en oración, bajó sobre ellos el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. En ese momento, su debilidad y miedo se convirtieron en fuerza para ir a enseñar delante de todos lo que Cristo les había enseñado. Y ese día se llamó Pentecostés. En la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos imponían las manos a otras personas para que reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando nos confirmamos? Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando recibimos el Espíritu Santo? Número 1. Crecen nuestras fuerzas espirituales. Al igual que le pasó a los apóstoles, se hace más fuerte nuestra fe. El sacramento de la confirmación es como un Pentecostés para cada uno de los bautizados. Número 2. Nos hacemos soldados de Cristo. Es decir, somos leales a Jesús, sin miedo de decir que lo amamos y que somos católicos. Defendemos a Jesús cuando alguien habla mal de él o habla mal de su iglesia. Le servimos en rectitud y amor, siendo imagen viva de Jesús para los demás. Ya para terminar, hay que tener en cuenta que los sacramentos de iniciación se reciben solo una vez en la vida y será el inicio de una vida de constante lucha para agradar a Dios y obtener la vida eterna. Recordemos que Dios usa cada uno de estos sacramentos para santificarnos y llevarnos con Él al cielo. Con este canto aprenderemos los 7 sacramentos. Luz Helena nos ayudará a cantar y a recordarlos. Pero empiezas cantando tú. De acuerdo, está bien. ¡Comenzamos! Pues así como los colores de la luz son 7 y los días de la semana son 7, también los sacramentos de nuestra iglesia son 7. Y los vamos a aprender cantando. Primero en español y luego en inglés. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Comenzamos! Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción. Son 7 sacramentos, dice la lección, y los recordaremos con esta canción, y me los voy a aprender. ¿Todos listos? ¡Sí! 1, 2, 3. Bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sagrado, matrimonio. ¡Muy bien! Son 7 sacramentos, muy listo seré, porque poder decirlos también en inglés. Son 7 sacramentos, muy listo seré, porque poder decirlos también en inglés, y me los voy a aprender. Are you ready? Yes! 1, 2, 3. Baptism, confirmation, Eucharist, reconciliation, anointing of the sick, holy orders, matrimony. Good job! Let's say it again. Baptism, confirmation, Eucharist, reconciliation, anointing of the sick, holy orders, matrimony. Very good. Y seguimos. Sacramentos de la iglesia son un regalo de Dios, son fuente de gracia y de santificación.
sacramentos de la iglesia son un regalo de Dios, son fuente de gracia y de santificación. Muy bien, niños. ¿Qué fue lo que aprendimos hoy? Que así como los días de la semana son 7 y los colores de la luz son 7, los sacramentos son 7 también. ¡Excelente! Hemos terminado la lección. ¡Yay! Y los pecados capitales son 7. Y también las virtudes son 7. Y las notas musicales son 7 también. Muy bien, así es. Y los enanitos de Blancanieves son 7. Y los gatos que tiene mi abuelita son 7. Susanita, ya vámonos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños, estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús. Y ahora estamos reflexionando sobre los sacramentos. Acabamos de decir que estos son los signos visibles, pero que hacen la presencia real de Dios entre nosotros. Podemos tocar, podemos sentir, podemos ver y hace entonces que se haga realidad en nuestra vida la presencia de Dios. Vamos a ir un poco, Melissa, yo te voy a preguntar, ¿cuántos son entonces los sacramentos en la iglesia? Los sacramentos son 7. Los sacramentos son 7. 7. Esto es importante. Muy bien, queridos niños. 7 sacramentos que tenemos en la iglesia. Y vamos a ir parte por parte. A ver, decime un poco, Lucas, ¿cuál es el primer sacramento, el más importante, te parece, para entrar y pertenecer a la iglesia? El primer y más importante sacramento es el bautismo. Muy bien. Es el bautismo. ¿Por qué, queridos chicos, el bautismo es el primero? Porque justamente el bautismo es como ese carnet que yo te doy para entrar a un club. Ustedes saben muy bien si pertenecen a algún club. Si no te dieron ese carnet de que perteneces a ese club, vos no podés entrar allí en ese club. Entonces, queridos niños, cuando estamos hablando nosotros del bautismo, estamos hablando de ese sacramento que nos permite pertenecer, ser parte de la iglesia. Y ustedes recuerdan que en un momento también nosotros en nuestra catequesis ya hablamos que nosotros cuando hacemos el bautismo, cuando nosotros le bautizamos a un niño, una de las primeras cosas que hacemos es la señal de la cruz como identificación. Es el que nos identifica como cristianos. A ver, Lucas, hace un poco cómo se hace la señal del cristiano, que es la señal de la cruz. A ver, hace un poco. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Melissa, hace un poco entonces la señal de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Ahora vamos a hacer todos juntos. A ver, ustedes también, queridos niños, que están ahí en su casa. Vamos a hacer juntos. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Esa es la forma entonces, queridos niños, de hacer la señal de la cruz. Y eso es lo que nos identifica a nosotros, porque el primer sacramento, decíamos, que es el sacramento, Lucas, ¿cuál era el primer sacramento? Del bautismo. Del bautismo. Y esta es la identificación de que somos hijos de Dios. Ahora, Melissa, decime un poquitito, ¿cuál es el segundo sacramento que nosotros tenemos en la iglesia? El segundo sacramento es la penitencia. Muy bien, la penitencia que nosotros tenemos. ¿Por qué la penitencia, queridos niños? Porque cuando nosotros nos peleamos en nuestro grupo, nuestra comunidad, entre los compañeritos, o somos desobedientes, o no le hacemos caso a Dios, no le hacemos caso a papá, no le hacemos caso en la escuela a la maestra, etcétera, etcétera, entonces estamos desobedeciendo al Señor. No estamos haciendo bien las cosas. Y entonces, la penitencia, o mejor dicho, también hay otro nombre, se dice la reconciliación. ¿Cómo se dice, Melissa? Reconciliación. Reconciliarse con Dios entonces, volver a la paz porque nosotros hemos pecado. Y este es el segundo. El primero entonces el bautismo, el segundo la penitencia. Penitencia o reconciliación. Muy bien, para volver la paz con el Señor y hacer bien las cosas. Y ahora, Lucas, ¿cuál es el tercer mandamiento o el tercer sacramento que Dios nos ha dejado? La comunión. La comunión, es decir, la Eucaristía. La comunión justamente porque es el cuerpo y la sangre de Jesús que nos une, por eso es común unión. ¿Cómo nosotros nos unimos los unos con los otros? ¿A través de qué sacramento, Lucas? De la comunión. Comunión. Muy bien, Melissa. Y esto significa para cada uno de nosotros el estar siempre en esa sintonía. Primero entramos y pertenecemos, ¿verdad?, a nuestra iglesia, que es por el bautismo. Después, cuando nos peleamos y nos equivocamos, le pedimos perdón, la reconciliación. Y ahora hemos visto el tercero, que se llama justamente la comunión. Y el último entonces, el cuarto por ahora, porque son 7 dijimos, pero ahora en este bloque, el cuarto sacramento. ¿Cuál es el cuarto sacramento? La confirmación. Muy bien, la confirmación. ¿Qué significa entonces confirmar? Confirmarse significa que nosotros nos adherimos y decimos: yo creo verdaderamente en el Señor, yo asumo verdaderamente mi compromiso. Confirmar, confirmo mi propia fe, confirmo mi camino. Eso es entonces, queridos niños, queridos padres, lo que tenemos que procurar vivir juntos. Entonces vamos a repetir. A ver, Melissa, el primero, ¿cuál es el primer sacramento? El bautismo. El segundo sacramento. La penitencia. Y el tercer sacramento. La comunión. Y ahora vimos el cuarto. ¿Cuál es, Lucas? La confirmación. Entonces, queridos niños, vamos a seguir enseguida y volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos niños,
niños, estamos volviendo en Aprendiendo con Jesús. Y estamos reflexionando sobre los sacramentos. Estamos viendo entonces sobre todos los sacramentos de la iglesia que decíamos que son signos visibles, signos que nosotros vemos siempre, queridos niños, para saber una realidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace en nuestra historia, en nuestra vida, en todo lo que nosotros paso a paso estamos viviendo cada día, queridos niños? Bueno, vamos a seguir entonces porque ya hemos visto, ¿cuánto, Melissa? 4 sacramentos. El primero, ¿cuál era? El bautismo. Segundo, penitencia. Penitencia o reconciliación. El tercero, la comunión. Comunión o Eucaristía. Nos alimentamos con el cuerpo de Jesús. Y el cuarto, ¿cuál era que habíamos visto? La confirmación. Confirmamos nuestra fe. Muy bien. Y ahora vamos a seguir, queridos niños. Anoten, ¿cuál es, querido Lucas, el quinto sacramento? El sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio. Es decir, ese es el signo visible, ¿verdad? Como nosotros sabemos, como Dios se manifiesta. A través de papá y a través de mamá nosotros tenemos que encontrar el amor de Dios que nos ama. Eso quiere decir el sacramento del matrimonio. Justamente ustedes saben lo que significa matrix, significa el útero materno, allí donde nace la criatura, donde nacemos nosotros. Y entonces es el cuidado de la vida. Eso quiere decir matrimonio, queridos niños. Cuidar la vida. ¿Para qué se une papá y mamá? ¿Para qué viven juntos? Para cuidarnos a nosotros. Cuidar de la matriz, cuidar del útero materno, cuidar de la vida ahí donde nacemos nosotros. Entonces, por eso es un sacramento tan importante, visible, que tenemos que ver que Dios nos ama a través de papá y de mamá. Y bueno, vamos a seguir. El sacramento número 6. Melissa, ¿cuál es el sacramento número 6? El sacramento del orden sagrado. Muy bien, el sacramento del orden sagrado. ¿Quién es el que recibe, querida Melissa, el sacramento del orden sagrado? ¿Quién recibe eso? ¿El quién? El sacerdote. El sacerdote. El sacerdote. El sacerdote recibe el sacramento del orden sagrado. Es decir, yo, por ejemplo, recibí el sacramento del orden sagrado. ¿Y para qué sirve, queridos niños? El sacerdote. ¿Para qué está el sacerdote? Para que pueda hacer las veces de Jesús en la institución, es decir, la institución que es nuestra comunidad, que es la iglesia. Es allí entonces donde el sacerdote tiene una función muy importante, queridos niños. Bueno, entonces Melissa nos dijo que el sacramento del orden sagrado es el sexto sacramento. Y ahora le vamos a preguntar a Lucas cuál es el último, es decir, dijimos que son 7 los sacramentos. ¿Y cuál es el último entonces, querido Lucas? La unción de los enfermos. La unción de los enfermos. Cuando estamos enfermitos, cuando el Señor ya nos está llamando para irnos con Él, a vivir con Él en el cielo, entonces también nos regala de nuevo un sacramento visible, es decir, que nosotros podemos tocar, podemos ver. Y eso se llama la unción, con el aceite, por lo tanto, ungir del aceite, del óleo sagrado justamente sobre nuestra frente, sobre nuestro cuerpo. Es la unción a los enfermos, queridos niños. ¿Y por qué Jesús viene y nos asiste en ese momento? Y porque justamente Jesús nos quiere acompañar hasta el último momento de nuestra vida. Dios no nos abandona. Muy bien, queridos niños, vamos a ir despidiéndonos de nuestro programa. Y vamos a decir, a ver, Melissa, ¿qué mensajecito querés dejar a tus compañeritos y compañeritas hoy en nuestro programa? Que sepan los 7 sacramentos. Que sepamos entonces los 7 sacramentos. Muy bien, qué lindo mensaje. Y vos, Lucas, ¿qué querés decirle a tus compañeritos y qué saludo también querés enviar? Y que además de que sepamos los sacramentos, que los pongamos en marcha. Muy bien, hay que poner en marcha nuestra vida. Muy bien, ¿y qué más? Y de paso quiero mandar también un saludo a mi tía Ilse. Muy bien, a tu tía Ilse y a todos los otros compañeritos en nuestro programa que se llama Aprendiendo con Jesús. Hasta la próxima, sí, un chaucito, hasta la próxima. Chau, chau. Nos vemos.